Muy buenas noches, experto en igualdad. ¿Qué tal estás? Buenas noches, José María. Bueno, yo soy María. Es un placer estar aquí con vosotros. Oye, lo de experto en igualdad, ¿a qué viene? Sí, bueno, me lo preguntan mucho. Es verdad que es No, un no me extraña, tanto claro, prepotente. porque la gente se suele identificar con otro tipo de nombres. Pepito Calatrava, Antonio Maeso, no sé qué, pero experto en igualdad no es habitual. No, claro, obviamente. Pero bueno, hace como 3 años cuando me dispuse a crearme un canal en YouTube, estuve Sí, pensando cómo buscar un nombre que llamase la atención y que demostrase que las cosas que iba a comentar iban a estar bien fundamentadas detrás. sí. Y por eso me pareció que era un nombre que venía bastante a colación. Aparte es un nombre que también provoca mucha rabia dentro de determinados sectores del feminismo porque hay mucha gente que le fastidia que un hombre se ponga experto en igualdad. Ah, porque Y esto, con el título tampoco identificas qué tipo de experto eres, o sea, es muy aséptico, ujú, experto en igualdad. Si dijeras experto en igualdad masculina, entendería que se enfadarán muchos, pero a poner experto en igualdad podría ser un superfeminista tú, por el título. bueno, yo de hecho me considero feminista. Sí, pero no O super, sea, ¿cómo? pero no superfeminista. Yo he dicho superfeminista, o sea, podía ser una hembrista, que le llamo yo, y también te podrías llamar experto en igualdad. Sí. No, la cuestión es que es verdad que el término feminista se está haciendo cada vez más difuso y cada vez que está menos claro lo que quiere decir. De hecho, personalmente ni siquiera me convence la definición de la RAE al respecto, que identifica el feminismo como la búsqueda de la igualdad entre ambos sexos. Yo creo que el feminismo nunca ha sido la búsqueda de la igualdad en ambos sexos. El feminismo es la lucha por los derechos de la mujer, Sí, sí, que es, sí, la cual. de hecho es así. Sí, sí, sí. La cual en la mayoría de los, bueno, en la mayoría de los casos, bueno, mejor dicho, en aquellos casos en los que la mujer ha estado discriminada, se traduce en una conquista de igualdad entre ambos. Pero no siempre el fruto de esta lucha feminista es la igualdad. La prueba de ello la tenemos con la ley de violencia de género, que es una ley que ha sido impulsada por el movimiento feminista y que lo que crea es una desigualdad que perjudica al hombre. Sin duda. Eh, Yo yo por eso le llamo Sí, embrismo a eso. Frente al sí, es machismo, que embrismo. ¿Eh? efectivamente. Yo tengo un vídeo en el que hablo de estas cuestiones que se llama ¿qué es el igualitarismo? Que también cada vez se está dejando un poquito más de lado, cuando es un término que se lleva usando también desde hace siglos. Mm. Eh, y y me gusta definirlo como que el igualismo es como esta máxima como esta máxima moral que tenía Kant Sí. eh, Obra de que modo que la utilizas como, máxima. como norma. Sí. Dime. Obra de modo que la máxima de tu razón puede ser elevada a principio de ley universal. Efectivamente, sí. Es Pues que me yo encanta. considero que el igualitarismo es eso y que el igualitarismo consiste en atenuar o hacer desaparecer las diferencias sociales. Y considero que todo feminismo que no sea igualitario lleva inevitablemente al embrismo. Y con el masculinismo, que es como yo llamo al Machismo. movimiento o a esta corriente que ha salido como de respuesta a ese feminismo agresivo, pues pasa lo mismo. O sea, habemos masculinistas que luchamos a favor de la igualdad, pero también puede haber alguno que acabe incentivando el machismo. Sin Es como ninguna todo. duda. Si no eres igualitario, Pero, puedes provocar eso. ¿por qué te viene esa preocupación? O sea, ¿por qué creas un canal que se llama Experto en Igualdad y no creas un canal de pop rock? Que en teoría se supone que llega más, o de fútbol, que llega, ni te cuento. O sea, ¿por qué te empeñas Bueno, tú en montar un canal de YouTube metiéndote en el berenjenal de la igualdad cuando sabes además que vas a recibir palos hasta en el carnet de identidad? Bueno, pues porque allá por 2013 o así, cuando empezó a surgir el movimiento, bueno, cuando empezó a surgir, no, cuando empezó a coger realmente fuerza el movimiento feminista, porque es verdad que llevaba un tiempo un poquito dormido, Sí. yo me di cuenta de que era un movimiento que pregonaba estar a favor de la igualdad, pero que solo lo miraba desde un punto de vista.
y que además muchas de sus conclusiones eran negativas hacia los hombres. Además, estoy hablando de 2013, cuando ya llevaba años funcionando la ley de violencia de género. Sí, sí. Así que me di cuenta de que hacía falta poner una contraparte a eso. Y eso te estoy hablando de forma general. O sea, te puedo hablar también de que yo mismo me di cuenta de que, de que había muchas desigualdades que yo como hombre sufro, pero que me costaba ser consciente de ellas porque no se me han educado para verlas. Es lo mismo que las mujeres de los 80 se consideraban que vivían en más igualdad de la que ahora. De hecho, España es de los países en los que las mujeres se consideran que están en una situación mayor de desigualdad, cuando todos los parámetros objetivos muestran que están entre los 5 países que tienen más igualdad con respecto a los hombres. O sea, hay una discordancia con respecto a eso. Y repito, y con los hombres pasa de una forma similar. Mira, yo, lo que te comentaba antes, allá por 2010, cosas así, recuerdo que estaba buscando trabajo de auxiliar administrativo, porque yo estudio de economía, la verdad, aunque me haya dedicado a esto. Y cuando lo estaba buscando me di cuenta de que muchas empresas solo querían mujeres. Yo decía, bueno, pero a ver, este es un trabajo que puede realizar tanto un hombre como una mujer. ¿Por qué quieren solo mujeres? Y sobre todo, ¿por qué no hay porque no hay nadie que esté en contra de esto? Porque trabajos que se hacen que se hacen únicamente hombres o que hacen mayoritariamente hombres, sí hay mecanismos para buscar equilibrarlos. Sin embargo, en el caso contrario, ¿no? Sí, sí. Mm. Ocurre eso, es curioso, sí es verdad. Pero claro, eso no se queja nadie, ¿eh? ¿Y qué te decían? ¿Por qué querían mayoritariamente Claro, mujeres? claro, pero tú lo has dicho, no se queja nadie. ¿Por qué? Porque no se nos ha educado a quejarnos. De hecho, se nos educa para todo lo contrario. Lo que se nos dice es que lo que se nos dice es que como hombres somos los privilegiados de la sociedad. Perdón, no, los privilegiados no, los opresores. O sea, por el simple hecho de existir como hombres, ya se da por hecho que estamos oprimiendo a las mujeres. Y oprimir no es una palabra carente de connotaciones negativas. Oprimir supone hacer daño, Sí, sí. supone tiranizar, supone someter a otro. O sea, y eres un opresor por tu sexo, o sea, por algo con lo que has nacido, no es algo que puedas elegir. O sea, es como si buscasen crear un sentimiento de culpa. Y claro, si tienes este sentimiento de culpa, encima no vas a buscar tener más privilegios sobre ellas o quejarte de una situación, porque seguro que ellas estarán peor. Así es como se calla a esa otra parte de la discriminación de género, que la pueden sufrir ambos sexos, es lo que siempre he dicho. Sí, sí. O sea, tú has constatado que si hubieras nacido mujer hubieras encontrado trabajo mucho antes. Como administrativo, sin ninguna duda. Claro. Porque ahora tu Igual trabajo que como, por profesional... ejemplo, como canguro. O Ah, sea, por claro, sí, ejemplo, sí. la gente no quiere hombres canguros porque piensan que si a un hombre le gusta cuidar de los niños, seguramente es porque querrá hacerles algo malo. Sí, sí, Con las mujeres no piensan eso. es un mal bicho, sí. Pero entonces tú profesionalmente ahora te dedicas al YouTube. Pues sí, Y eso es el camino y eso que profesionalmente funciona. hay gente que ha conseguido que funcione, y a otras pues les está costando más. A mí, por ejemplo, me está costando de momento. Para eso hace falta sacar una cantidad de vídeos diarios, tener un determinado éxito, y cuando uno hace vídeos del tipo que hago yo, lo Mm. tiene aún más difícil, porque aunque en mi caso tengo muchos seguidores, tengo 95.000, y estoy a punto de llegar a la barrera de los 100.000. Y normalmente cuando se llega a esos niveles ya empieza a ser productivo. Pero en el caso de canales como el mío, que hablamos de temas que tienen cierta controversia, lo tenemos más difícil porque YouTube nos capa la publicidad. ¿Cómo quieres decir Entonces, qué quiere decir que te capa la publicidad? pues que mis vídeos no reciben anuncios como reciben el resto de los vídeos, porque se considera que el contenido que tengo es polémico y las empresas anunciadoras podrían no estar interesados en que sus marcas se relacionasen con Vale, y ellos. esa decisión la toma YouTube, no la toma la La empresa. toma YouTube, Vale. efectivamente. Esa decisión la toma YouTube. Que uno piensa, vamos a ver, o sea, cualquier programa nocturno trata de temas polémicos y tiene montones de anuncios. Sí. ¿Por qué no puede haber
la misma cantidad de anuncios en YouTube para ese tipo de vídeos? Bueno, pues posiblemente porque es una forma encubierta que tienen de censurar esos canales. Porque saben que si una persona hace ese tipo de vídeos y no tiene medio de costearlo, o sea si no recibe una retribución por la publicidad, es muy difícil que pueda hacerlo de forma periódica y continuada. Claro, porque tú... Por eso... Dime. No te voy a decir que por eso lo que hacemos, lo que solemos hacer canales como el mío, es buscar gente que nos quiera, que nos haga de mecenazgo. O sea, para eso existen páginas como Patreon, en las que hay gente que puede apuntarse y apoyar el trabajo que... O sea, sponsors propios, por decirlo así. No depender de YouTube, sino y a ir con un mecenazgo previo. Sí. O sea, lo que me estás... sponsor o sencillamente gente que le gusta tus vídeos, quiere que lo siga haciendo y pagan voluntariamente una cantidad. Sí, está bien eso. O sea, me estás diciendo pues que no solamente que hay temas controvertidos que a la sociedad le cuesta asimilar y que parte de la sociedad te pone a caer de un burro por tocarlos, sino además que las grandes estructuras de Internet pueden llegar a hacer una especie de inquisición para que esos temas no salgan adelante. Estamos hablando de eso, de censura, o sea, de una especie de inquisición laica promovida por una empresa privada. Sí, efectivamente. Y eso no solo afecta al hecho de que no vaya a recibir una retribución económica por los vídeos, sino que además el propio canal, me refiero, el propio YouTube prioriza aquellos vídeos que les reportan un beneficio económico, o sea, que tienen publicidad, lo cual quiere decir que los vídeos que no la reciben tiene más dificultades para aparecer en lo típico de que enciendes el ordenador, te metes en YouTube y los vídeos que aparecen como recomendados. Sí, claro. Lógicamente, porque... Con lo cual también limita el alcance que puedan tener esos vídeos. Como es una empresa, va a la suya, que es conseguir dinero, y eso me parece absolutamente legítimo. Lo que no es tan legítimo es que tome decisiones sobre una serie de temas que no solamente no quiere potenciar, sino que quiere acallar. Eso se llama, pues eso, inquisición laica, censura, y desgraciadamente vamos por ahí. O sea, porque eso no es el primer caso que me comenta eso, y siempre los casos que me han comentado siempre tienen que ver o con el feminismo un 90%, y algunos también con las leyes LGTBI. O sea, el que discuta eso, no el hecho de la igualdad de derechos entre personas, que eso yo creo que lo discute gente muy rara, sino el hecho de no primar un género sobre otro o una característica sexual sobre otra. Si no primas lo que está de moda, tienes un problema grave que llega a afectar incluso a la hora de comer, porque no tienes la posibilidad de que ingreses dinero para comprar la comida, claro. O sea, que saben perfectamente dónde van. Sí, pues, pero bueno, el caso de las leyes LGTBI, aún no tengo muy claro. O sea, quiero decir, se habla mucho de ese tipo de leyes, pero siempre de forma casi etérea, sin especificar. Yo creo que hay determinadas leyes que benefician al colectivo LGTBI que comparto, con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas se apoya que las empresas contraten a personas trans, y yo particularmente estoy a favor de ello porque me consta que es un colectivo que sufre especialmente discriminación a la hora de ser contratados. O sea, no es casualidad de que haya un porcentaje tan alto de mujeres trans que acaban en la prostitución, es porque no encuentran trabajo de otra manera. Entonces, considero que es correcto, que está bien que se incentiva a las empresas a contratar a personas que realmente pues estén en un proceso de transexualidad. O sea, ese tipo de leyes yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que todo aquel que sufra alguna discriminación que le impida relacionarse hasta llegar a nivel propio de su potencial, pues que se le compense por ello. Sí, mi única duda es si eso sería conveniente que lo hicieran las instituciones públicas, ya que son de todos, pero no que obliguen a una institución privada a contratar a una persona por un hecho que la ley valorará, pero que el privado puede valorar que no le va ni le viene y está midiendo otras cosas. Entonces, claro, no hablaban de obligación. Por eso. O sea, pero es que el siguiente paso ya lo conocemos, ¿no? Que es, ahí está la cosa. Claro, o sea, mira, es lo mismo que lo de enseñar la transexualidad,
hablar de colectivos LGTB en las escuelas. Sí. Es un tema muy delicado. Yo creo que está bien, y creo que nadie se quejaría de educar a los niños en tratar en enseñar que todas las opciones merecen respeto. La cuestión es quién se lo va a enseñar. Eso es ahí donde está el problema. Hombre, y yo estoy de acuerdo en que todas las tengan la opción que tengan, merece respeto, pero todas las acepciones, o como las has llamado tú, no son iguales. Pero todas las personas tienen claro. el respeto, merecen el respeto por ser personas. No ser personas hetero, no por ser personas homo, no ser personas lo que quieras, sino por ser personas. Entonces, claro que a según qué edad se fomenten unos determinados comportamientos, me parece una salvajada impropia. Sí, pero además es lo que has comentado, que se fomente. Es que ahí está la cosa. Es que está hecho para fomentar. Que a alguien le preocupe, claro, está hecho para fomentar, ¿no? Sí, no, pero exactamente. Mira, yo puedo entender que le preocupe que quien le habla a los hijos sobre homosexualidad sea gente, por ejemplo, como Beatriz Jimeno, que era expresidenta de la Federación Estatal de LGBT y actualmente diputada de Podemos, la cual en un ensayo que tiene, que se llama Una aproximación política al feminismo, habla de que las mujeres pueden aprender a desear a otras mujeres, y que considera que es una buena forma de vivir al margen del patriarcado. Sí. O también el caso de Irán Subarela, que fue candidata del Senado por Bildu, que dice que el lesbianismo es la forma es la forma en la que se pueden vivir las relaciones de forma libre y en igualdad. O sea, como dando a entender que la heterosexualidad lo que supone es un maltrato, es una situación de sometimiento hacia el hombre, porque, repito, el hombre es una patología, la heterosexualidad es una patología, sí. Claro, entonces yo puedo entender que haya gente que tenga su reticencia, que sean personas llevadas a cabo por ciertos partidos las que eduquen a los hijos en ese sentido, sobre todo además porque las cosas que dicen son mentiras. Sí, pero en las relaciones homosexuales hay tanto maltrato como en las relaciones heterosexuales. Esto también lo comento en otro de mis vídeos, y es algo que es que en la propia web de la Federación Estatal LGBT, o sea, de la asociación importante, la que aglutina la mayoría de asociaciones LGBT en España, y que al mismo tiempo forma parte de la Federación Internacional de LGBT. Bueno, en esa web, o sea, aclaro esto para indicar que no es una web de derecha, no es una web de Vox, ni nada por el estilo. No. La oficial, vamos. De hecho, es como si fuera la oficial, por así decirlo. Pues ahí tienen un artículo que recopila varios estudios que prueban que el maltrato en las relaciones de lesbianas es tan común y tiene los mismos elementos que los que hay en las relaciones heterosexuales. No, pues eso es muy interesante, sí. O sea, yo creo que el problema es el que has dicho tú. En parte de los contenidos, porque que sepa yo, la educación, sobre todo de los menores, es responsabilidad de los padres. La enseñanza no, pero la educación sí, con lo cual ellos tienen que decidir lo que quieren que sus hijos se les eduque, ¿eh? O sea, educar no es enseñar matemáticas. Educar es manipular a la manera de ser, y además en sentido positivo, de con la mano ir pariendo un ser con su capacidad de discernimiento. Eso es educar, ¿no? Entonces, no solamente por los contenidos, sino porque es curioso. Tú, si vas a cualquier colegio, el profesor que te encuentras delante dando la asignatura que tenga, tendrá una serie de titulaciones, como mínimo la titulación estatal que se lo permite, y en segundo lugar la responsabilidad del Estado, si le ha pasado una oposición, o de un centro privado del director que lo deja ponerse ahí delante, con lo cual responde de la normalidad de este personaje. Pero en cambio te llega una asociación que no se sabe quién es, te da un curso de un tema que es más moral que cualquier otro, y tienes que tragar, y además cuando preguntas quién ha sido, te dicen que es fascista preguntar quiénes son la gente que entra en los colegios a dar charlas formativas. Dice, pero usted está sonado. Sí, bueno, y no solo eso, es fascista preguntar quiénes son los que hacen los informes judiciales que luego van a decidir quién se queda con un niño en un caso de custodia, que es lo que pasó, eso también pasó en Andalucía. ¿De eso también sabes? Eso es un tema, yo estaba el año pasado, me dediqué bastante a trabajar este tema en entrevistas de radio, y me quedé absolutamente alucinado. Es decir, en España estamos hablando de más de 30.000 niños en centros de acogida,
que habría que estudiarse cómo han ido a parar ahí, porque casi todos ellos tienen un familiar directo y muy directo, puede ser el abuelo como mínimo, que sigue reclamando que por qué no lo tiene él y lo tiene una institución, por poner un ejemplo tonto, ¿eh? Y en muchos casos, pues los propios progenitores discutirían mucho la decisión judicial, por cierto, no judicial, que no es una decisión judicial, sino que es una decisión de un señor que le llaman servicios sociales y que, como dices tú, piraron en alguna comunidad donde se ha investigado, porque en el resto casi no se ha investigado ninguna, que no tenía ninguna titulación. Esto es de juzgado de guardia, ¿eh? Sí, sí, bueno, y informes que eran prácticamente fotocopiados de un caso a otro. O sea, de este tema también han sacado vídeos. Sí, bueno, de este hace ya bastante más tiempo, fue de cuando llegó al poder, cuando entró Vox en Andalucía, Sí. que ciertamente parece que es el único partido que actualmente da la guerra a estas cuestiones, y por eso lo menciono mucho en mi canal. Bueno, de la misma forma que hace unos años a quien mencionaba era Ciudadanos, porque también estaba en contra de la ley de violencia de género, hasta que se dio cuenta de que le daba más réditos para favor. Y Sí, antes bueno, de ello también estuvo UPyD. sí, pero ¿tú crees que le daba más rédito o se creen que les daba más rédito? Porque yo Pues no tengo no lo claro sé. eso de que de más A ver, rédito, es ¿eh? que Porque fíjate que en el caso de Vox el rédito que ha dado son 50 y pico diputados. O sea, sí, lo de sí, que da sí, más no. rédito habría que ponerlo entre comillas, porque la Sí. gente no es imbécil, ¿eh? O sea, sabe Ujú. perfectamente quién es quién, qué hace cada uno, lo que es normal y lo que no es normal, que se ha quedado sin trabajo porque ha aparecido con una ley no sé qué persona, todo eso va calando y va con el boca a boca, ¿eh? Entonces yo si da más rédito electoral una cosa que la otra, tengo No, muchas dudas. electoral no. Electoral, bueno, electoral parece que no, y obviamente cada vez dará menos, creo yo, porque cada vez van a ser más los hombres denunciados injustamente por esta ley. Sí. Hay que tener en cuenta que cada año hay 166.000 denuncias, que es que son muchísimas denuncias. Y, ojo, y esto quiero aclararlo porque las cifras que se suelen dar en los medios dicen que son 35.000 o algo así, porque es la cifra que da el INE. Sí. No, 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 no. Las cifras que da el INE, que además lo indica claramente, son los casos en los que se han tomado medidas cautelares, o sea, donde ha habido algún tipo de prueba que haya llevado a que la policía tome algún tipo de precaución en el asunto. Sí. Pero la amplia mayoría es que no hay nada, es que no hay prácticamente nada. Estamos hablando actualmente de 166.000 casos al año. Eso fue lo que hubo en 2018, los que hubo también en 2017 y los que va a haber posiblemente cuando acabe 2019 y se haga el estudio, es lo que va a salir casi seguro. Sí, sí. O sea, eso año tras año tras año, pues va a ser, al cabo de 10, 20 años, raro será el hombre que no haya tenido una denuncia. Sí, sí, sí. Y además es que algunos y algunas abogadas muy feministas recomiendan eso de entrada. ¿Eh? Ante la duda, Sí, cuando claro. tienes un conflicto con tu, como quieran llamarle, yo le llamo mujer, si quieren llamarle otra cosa, cada uno le llame lo que le dé la gana, o lo que le toleren, cuando tienes un conflicto y la mujer va a un abogado o abogada de los más conocidos, le recomiendan directamente dos cosas. Una, que denuncia por maltrato, sea psicológico, físico, depende de lo que pueda demostrar. Y dos, que tiene más gracia, que te denuncie por abandono de hogar, cuando te han echado de casa. Y entonces con esas dos cositas, probablemente la segunda ya no hace ni falta, tienes solucionado bastantes problemas. Y probablemente incluso tengas una subvención, que es lo Pues triste, sí, que es entre lo otras triste. cosas, porque en el momento en que se lleva si el juicio se lleva a través de los juzgados de violencia contra la mujer, la mujer recibe asesoría legal gratuita, Sí, sí, que es una ventaja tremenda y en con respecto algunos casos, al hombre. Bueno, y también el hecho de que hasta que el tema se resuelva, hmm, la custodia se la queda el niño. Que esto se preguntó cuando salió hace ya bastantes años, que estaba en el gobierno Zapatero, que estaba en contra de la presunción de inocencia. O sea, dejar a un padre sin ver a su hijo porque le han puesto una denuncia, o sea, sin que se demostrase aún nada. ¿Esto cómo se podía llevar a cabo? sí, sí, Y aún recuerdo las palabras de Rubalcaba, hmm, que salió, que hizo una rueda de prensa al respecto, y lo decía claramente. Decía que no se puede anteponer la presunción de inocencia al bienestar del niño. O sea, fíjate en la tesitura en la que te pone. Date a entender que si no estás de acuerdo
en que una persona sea condenada, porque ya que te dejen sin ver a tu hijo, es una condena, sí, sí. Sea condenado sin un juicio siquiera, sin que aún haya habido juicio, si no estás a favor de eso es porque no te importa el bienestar del niño. O sea, así es como te lo plantean. Eso se llama demagogia y además barata. Sí. Por cierto, me da la sensación de que el siguiente tema que nos va a tocar es el tema de medio ambiente. Sí. Bueno, ahora porque mismo ahora con lo de la emergencia climática, pues cuidado es un tema peligroso este. Porque como todos los temas se basa en hechos objetivos, pero lo que puede no ser tan objetivo es lo que viene después cuando se politiza el tema. Claro, efectivamente. Bueno, y de hecho ya ha habido bastante polémica aquí en España cuando se empezaron a subvencionar las energías renovables en el país y cómo influyó eso en la subida del precio de la luz. Bueno, estoy hablando de hace ya la tira de años. Sí, actualmente, pues... Dime. No, que eso, que actualmente pues puede pasar lo mismo. O sea, puede ser el hueco por el que entren todo tipo de ayudas a determinadas empresas, el típico amiguismo, el clientelismo. Sí, y colectivos próximos a un determinado partido, etcétera. Solo te contaré una anécdota porque nos hemos ido de tiempo. En un debate público en una televisión que me tocó ir, yo como periodista, pero curiosamente yo no soy periodista, soy biólogo, y he estudiado, pues el tema de medio ambiente lo he estudiado en serio en su momento, y además con el padre del ecologismo en España, que es un profesor que se llamaba Ramón Margalef, que no es que se supiera de esos, que sabía todo, ¿no? Bueno, pues entonces me encontré enfrente a un señor y en un momento dado que le pregunté una cosa y le discutí un dato que me daba, me dijo, cuidado usted, porque si eso lo hiciera en Estados Unidos acabaría en la cárcel. Hay temas que no se discuten, me dijo. Y entonces a partir de aquel momento dije, ya no hay debate. O sea, si a mí me amenazan con la cárcel con un tema de opinión, no me interesa seguir hablando con nadie. Tanto gusto. No, aquí también se está llevando... Eso es lo que se está proponiendo hacer aquí, pero además sobre el tema que yo suelo tratar, que es el de la violencia de género, y en algunos apartados relacionados con la mujer, ya hay esa ley mordaza. Por ejemplo, hice un vídeo hace relativamente poco tiempo, hace un par de meses, sobre la prostitución, que es un tema muy, muy espinoso. Sí. Y actualmente hay una ley mordaza que impide que las asociaciones de prostitutas puedan dar conferencias en Andalucía. Oye, nos hemos ido de tiempo, sí. Pero lo que sí, me interesa, para otro día. Sí, no, pero lo que me interesa mucho es que digas con claridad cuál es tu canal de YouTube. Pues mi canal de YouTube se llama Experto en Igualdad, es un nombre fácil de recordar. Ahí vas a encontrar un montonazo de vídeos con un montón de información, con un montón de fuentes de todo lo que voy diciendo. Y si os gusta este tipo de temas, si os gusta estar informados de ello y si os gusta escuchar mi opinión al respecto, os lo recomiendo porque os lo vais a pasar muy bien. Y que se suscriban. Experto en Igualdad. YouTube. Experto en Igualdad. Si alguien no ha tomado nota, que la tome. Experto en Igualdad. Un abrazo muy grande y duerme tranquilo, que ya te dejo en paz. Hasta la próxima. Otra para ti, José María. Vale.